Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a su programa de Ciudad Bendición. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, Ciudad Bendición CR. Qué bueno que podemos compartir una vez más la palabra del Señor. Y hemos tomado estos domingos pues para compartir algunas reseñas, algunos comentarios, tomando como la esencia de los diferentes capítulos del libro que su servidor Marvin Aguilar escribió. Este libro usted lo puede encontrar en Amazon. Es una aplicación que usted puede bajar a su celular, pone sus datos personales y su tarjeta de débito o crédito, y entonces ahí puede adquirir, así como adquieren asuntos de aparatos electrónicos, celulares, gafas o camisas, en fin, ropa, también literatura cristiana. Y ahí estará mi libro. Usted debe buscarlo, Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, y basado en el Evangelio de Juan, escrito por Marvin Aguilar. Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día. Son 10 capítulos poderosos, 293 páginas, en el que usted puede autodiscipularse y usarlo para discipular a otros. Si tiene un grupo en la casa, si usted es líder en la iglesia, pastor, use este libro como un libro manual basado en el Evangelio de Juan, en el cual vamos a descubrir cosas poderosas del nuevo pacto y de lo que es el Cristo presente. Casualmente este libro fue escrito para llevarnos de la mano por el Espíritu Santo en el estudio de su palabra en este libro, y llevarnos de la mano del Cristo histórico a un encuentro con el Cristo presente. Mucho hablamos del Cristo histórico y hay que hablarlo, hay que enseñar de Jesús, de su ministerio, de sus milagros y por supuesto de su sacrificio perfecto hecho en la cruz, de su muerte. Pero después de que Él resucita, Él es ahora el Cristo presente, el que está sentado en el trono, el Todopoderoso, a la diestra de la majestad en las alturas, quien es hoy nuestro sumo sacerdote eternamente y para siempre. Qué hermoso esta revelación del resucitado y saber que ya no está con un cuerpo de carne judía, con un cuerpo en debilidad, como dice Romanos 8:4, ya no está en un cuerpo en semejanza de pecado como el nuestro, sino glorificado, un cuerpo glorioso, de tal manera que también la palabra dice que un día nosotros recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria cuando Cristo regrese por su iglesia. Así que, amados, estamos en el capítulo 5 y el domingo pasado les hablé un poquito de qué trata este capítulo 5, y habla cuando el Señor Jesús llega al pórtico donde un ángel descendía de tiempo en tiempo, removía las aguas y ahí yacía una multitud de enfermos. El primero que tocaba las aguas removidas por el ángel se sanaba. Ya no el segundo ni el tercero, el primero y nada más. Y luego entonces tenían que esperar a ver cuándo otra vez descendía el ángel a remover las aguas. Y así entonces el que primero tocaba las aguas removidas por el ángel se sanaba. Pero ¿qué había allí? Una multitud de enfermos. Quizás había gente con un principio de lepra, o gente con pulmonía o tifoidea, o con un asunto de un ojo ciego, no los dos, un oído sordo, una situación de los huesos, en fin, con una úlcera, una gastritis, con una artritis, y les era más fácil ellos correr y tirarse y estar atentos cuando el ángel descendía a mover las aguas. Pero los ciegos, los paralíticos, y que habla de paralíticos bien serios, que estamos hablando como de cuadraplégicos, que solo pueden mover en sí la cabeza y ninguna de sus extremidades, ni las superiores ni las inferiores. Imagínese usted cómo pueden ellos llegar a tocar las aguas. Solo Jesucristo podía llegar a ellos, nadie más. Y es que recuerde que todos los milagros que Jesús están narrados en el Evangelio de Juan tienen una enseñanza espiritual y están dentro del marco del pacto de la gracia que Cristo estableció en la cruz del Calvario. Entonces, ahí nos narra cómo un paralítico de 38 años que tenía de estar enfermo, el Señor lo sanó.
Oh, ese capítulo 5 es maravilloso y vas a aprender mucho. Tiene una palabra, un comentario y enseñanza muy profética, y te va a abrir los ojos, te va a iluminar el corazón de una manera impresionante de quién es Cristo hoy día. Y bien, lo primero que menciona en todo el texto que se lee, ¿verdad? En Juan capítulo 5, que ahí lo vas a ir leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11. Lo primero que encontramos es una frase: la puerta de las ovejas. Es que esos pórticos, que eran 5, que eran como, por decirlo así, unas 4 columnas con un techo, y ahí habían 5 pórticos y había agua en el que el ángel descendía, movía las aguas, y había una multitud de enfermos, como ya hemos venido diciendo. El primero que tocaba se sanaba. Pero ¿qué había allí? Antes de entrar por los pórticos, llegar a los pórticos, estaba la puerta de las ovejas. Recuerde que Jerusalén estaba rodeada de un muro que tenía 12 puertas, y las puertas tenían nombre, y una de ellas es la puerta de las ovejas. Casualmente Cristo hace ese milagro para darnos una enseñanza. Primero, de que el hombre pecador está paralítico, es cuadraplégico, no tiene la capacidad ni la fuerza para poder llegar a Cristo, porque no es el hombre quien llega a Cristo, sino Cristo al hombre. Yo he venido a buscar y a salvar, dice el Señor, lo que se había perdido. Es Cristo quien llega al hombre, pues cuando muere en la cruz se rasga el velo de arriba abajo, porque es Dios quien llega al hombre a través de Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida, pues nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Ese velo, Pablo explica en la carta a los Hebreos, por supuesto, que no solo es ese velo literal del templo que dividía el lugar santo del Santísimo. Ciertamente el velo se rasgó, pero Pablo dice, es el velo de su carne. Esa carne de ese cuerpo judío que Jesús utilizó, que Cristo en Jesús utilizó. Que por cierto en Juan 1:14, después de haber declarado el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el 14 dice, y el verbo tabernaculizó, se hizo carne. O sea, Cristo, quien es la palabra viviente, quien es el Cristo eterno, el Hijo eterno, tabernaculiza. Él hace morada en un tabernáculo que es Jesús y que fue llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era entonces el hijo de María, pero Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que hay que entender, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero usted hoy no sirve al Hijo de María, usted sirve a Jesucristo el Todopoderoso, al Hijo de Dios, al Eterno. Claro, cuando decimos que Cristo es Dios y si María es la madre de Jesús, pues entonces dice la religión, es la madre de Dios. Una conclusión que causa un grave error, gravísimo error. María no puede ser la madre de Dios. María es la madre de Jesús, hombre, humano. Casualmente el vaso que se forjó en su vientre, que por obra y gracia del Espíritu concibió y que, por supuesto, respetamos a la Virgen María. Ella es una mujer santa, una muchachita de 14 años, elegida por Dios, temerosa del Señor, una mujer entregada en los días de su niñez y de su adolescencia, que cuando el ángel le da el anuncio, ella está sorprendida. Ya estaba desposada con José, un hombre ya adulto mayor, que había quedado viudo, que era de la descendencia de David, como María también descendiente del rey David. Y era la costumbre entre el pueblo judío que cuando un hombre quedaba viudo podía tomar a una doncella como esposa para que lo calentara en los días de su vejez. No era un asunto tanto de unión sexual dentro del matrimonio, sino para que lo calentara. Que de tal manera que después de los 12 años, cuando Jesús se queda en el templo y va José y María a buscarlo, 3 días perdido, y lo encuentran, ya de ahí en adelante no se menciona más José, porque ya José era un hombre adulto mayor. No sabemos de qué edad, quizás 75, 80 años, cuando se desposa con María. Ahora entonces ya
muere y quien queda ahí en el protagonismo es María. María es protagónica, tiene un papel protagónico en la vida de Jesús. Ella viene a ser la tutora. Claro que a los niños desde los pocos días de nacidos ya eran puestos en manos de tutores hasta los 13 años, que eran declarados ya adultos y se les daba la Torá, que ya la podían leer. Pero los primeros 12, 13 años de su vida estaban bajo tutores, bajo el cuidado de tutores, enseñándoles la ley de Moisés y la ley de Dios. Qué interesante. Sin embargo, María, con que es protagónica y es la tutora del Señor y le enseña tantas cosas que ya aún a los 12 años, cuando le encuentran, dice: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué están ustedes alarmados? Es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Ya él comenzaba a esa edad a entender quién era, aunque todavía no había encontrado su identidad plena hasta los 30 años, cuando se bautiza en el río Jordán y es escuchada la voz del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando él logra encontrar su identidad de que él, Jesús, en él está el Mesías, el Cristo, y que él es entonces el Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre, el Verbo tabernaculizado, hecho carne en ese cuerpo llamado Jesús. Entonces, al tener esto claro, ya inicia su ministerio. Es llevado después del bautismo al desierto, tentado por el diablo, vence la tentación y sale lleno en el poder del Espíritu Santo. Inicia su ministerio en Galilea. ¡Qué poderoso! Ahora tiene tan claro que cuando el diablo lo tienta en el desierto, le dice: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí el pináculo del templo. Si eres Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, adórame y todo es tuyo. Quería poner en tela de duda si era o no era. Ya Cristo Jesús había encontrado su identidad. Ya entendía quién él era, Cristo en Jesús, porque estaba profetizado en Isaías 9:6: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo no nació, el hijo fue dado, porque es Cristo, el Hijo eterno. El niño fue quien nació, Jesús, llamado luego Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret. Nace en Belén, pero es criado en Nazaret. Así que hoy no servimos al nazareno, al maestro de Galilea, al carpintero del Gólgota. No, servimos al resucitado. Romanos 7:4 dice que servimos a otro, dice: al que resucitó de los muertos, para que llevéis mucho fruto para Dios. Por eso es que hay tantos cristianos que no pueden dar fruto para Dios, porque no están sirviendo al resucitado y no entienden que es diferente el resucitado al maestro de Galilea, al nazareno, a Cristo dentro de un cuerpo en debilidad, según Romanos 8:4, en semejanza de pecado como el nuestro, aunque nunca pecó. Sin embargo, él pudo haber pecado. Jesucristo en su cuerpo tenía debilidades, fue tentado, por supuesto, porque si no el diablo hubiese ido a reclamarle a Dios, como cuando entró en aquellos días y se presentó ante Yahweh para pedir a Job para zarandearlo. Y se hubiera presentado ahí Satanás diciendo: me hiciste trampa, enviaste a tu hijo y está actuando como hijo eterno, como Dios y no como hombre. Pero como hombre venció las tentaciones y como hombre hizo los milagros, siempre dependiente del Padre, en una vida de oración y ayuno y santidad y obediencia. Como hombre fue a la cruz y derramó su sangre, pero cuando resucita, ahora es Jesucristo el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Qué importante tener esta comprensión. Y Él hace ese milagro en la puerta de las ovejas para establecer que Él es la puerta y que todo aquel que entra por Él será salvo. Y dice: entrará y saldrá y hallará pastos. Tenemos que entrar por la puerta. Nadie podía entrar hasta el santuario y al lugar santísimo si primero no entraba por los atrios, por la puerta, para entonces entrar y presentarse al altar del sacrificio, que es la crucifixión de Cristo, y ir al lavacro de agua, que es el agua de la palabra, porque hay que nacer del agua y ser bautizados. El bautismo cristiano, el bautismo en las aguas, que viene a ser el testimonio de algo que ya ocurrió en ti. Ya moriste al pecado y ahora vives para Cristo y en Cristo y para la gloria de Cristo.
y luego entra al santuario, al lugar santo, el candelabro, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y entra a la mesa de los panes, el pan de vida, que es Cristo, del cual se alimenta el alma todos los días en su palabra y en una vida de oración, y en el altar del incienso, porque el creyente es un intercesor, un guerrero de oración, uno que clama por la salvación de los perdidos, que intercede por los pastores, que clama por su nación, por su ciudad, y que luego puede entrar al lugar santísimo, porque ya el velo se rasgó. Y no solo el velo literal de un velo de tela, sino el velo de su carne. Esa carne ya se rasgó. La carne de un cuerpo judío ya se rasgó. Ahora Él resucita como el Todopoderoso. Y a nosotros, cuando Él venga, se nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Otro palabra clave aquí, son 17, pero vamos a hablar solo 2, es el estanque. Y los estanques son aguas que se estancan. Y las aguas estancadas se llenan de insectos y de sapos, de ranas, de arañas, de culebras. Pues imagínate los estanques. Jesucristo no es un estanque. Jesucristo es agua viva. Jesucristo es río de aguas cristalinas que fluyen y que de ahí fluye la vida, porque Él es la vida misma. Amados, no busque más en los estanques, en la religión, en la filosofía, en las ciencias ocultas, en las enseñanzas de esto, de aquello, en el que usted trata de refugiarse y beber agua de esos estanques en los que luego vas a tener sed otra vez. El que beba del agua de la vida, que es Cristo, nunca más volverá a tener sed. Tu espíritu será saciado y hecho perfecto en Cristo Jesús, porque por una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, Él hizo perfectos a los santificados. Pero en el alma lo necesitamos cada día. Nuestra alma bebe hoy de Él, pero vuelve a sentir sed mañana, y volvemos a beber en la oración y la palabra, y asistimos a la casa del Señor y alabamos a Dios con la congregación y recibimos palabra y somos fortalecidos en la fe. Pero volvemos a tener sed en el alma. Es un saciarse todos los días, orar sin cesar. Y en el cuerpo estamos a la espera de la venida de Cristo, que nos dará una morada celestial, un cuerpo nuevo, espiritual, glorioso. Porque este cuerpo de carne en debilidad, donde está el viejo hombre con sus deseos engañosos, será, absorbido por el poder de la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Amadas y amados, entrégate a Cristo en esta hora. Dale tu corazón y recíbelo como tu Salvador. El Espíritu Santo ha estado ahí impartiéndote luz, comprensión, tocando tu corazón, y ha dado la orden, ha soplado en ti para que tu espíritu renazca. Has estado ahí muerto en tus delitos y pecados, pero ahora estás sintiendo algo especial. Ahora sabes que Dios te está hablando, que no es este hombre, yo soy un vaso de barro. El único que te está hablando y tocando tu corazón es el Espíritu de Cristo. Y dile: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Dile: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados, lávame con tu sangre. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y que al tercer día resucitó, y que hoy vive y reina, que está sentado en el trono, que es mi sumo sacerdote, el sacerdote eterno. Dígale: Jesucristo, yo creo en ti. Ahora estás en mí. Yo recibo este milagro de la salvación. Diga: por la fe en Cristo me declaro salvo y soy libre. Oh Espíritu Santo, llena a estas personas que están orando, estas personas que han sido tocados por tu Espíritu Santo, y sana a los que están enfermos. Liberta, Señor, a los que están atados a vicios, a adicciones de drogas, que son esclavos. Hazles libres en el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu Santo, ven sanando el cáncer, la parálisis, la ceguera, la artritis, los reumas, las jaquecas, las migrañas, los insomnios. Libera a cada una de estas personas ahora, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, recuerda entonces que en Amazon, la aplicación Amazon,
Ahí en tu celular que debes tener, puedes adquirir el libro Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, basado en el Evangelio de Juan, escrito por este servidor, Marvin Aguilar. Recíbelo como un libro impreso o digital, pero yo te motivo que lo tengas digital y también impreso para que lo puedas subrayar. 293 páginas, 10 capítulos poderosos que te llevarán del Cristo histórico al Cristo presente. Sin más, hasta la próxima. Son todos bendecidos. Amén.